Además, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados en YouTube, Instagram y Facebook. Estás viendo Nos cogió la noche. Cosmovisión, qué mejor compañía. Queremos hablar aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia un tema bastante importante que viene desde la ciudad de Bogotá, pero también queremos complementarlo con lo que está ocurriendo en nuestro departamento. Dos invitadas, la secretaria de Salud de Antioquia, la doctora Marta Ramírez, a la que le doy una muy cordial bienvenida. Bienvenidos a todos y muchas gracias, Nacho, a toda esta mesa de trabajo, José y Andreas. Muy bien. Y a todos los televidentes. Y a la representante de la Cámara, la doctora Olga Lucía Velázquez. ¿Cómo está usted, representante? Muy buenas tardes, José, Salomé, a la secretaria de Salud de Antioquia y a todos los televidentes. Bueno, representante, a ver si lo logramos entender. En Colombia es que no hay proyectos de salud mental, tenemos descuidado eso, porque yo, digamos, en lo particular, llevando tantos años en este programa, he visto que se habla mucho de este tema, sobre todo en el municipio de Medellín. A nivel nacional estamos muy desprotegidos en salud mental. Bueno, primero, hablar de salud mental hoy es completamente distinto a hace algunos años. Si bien todavía hay un estigma cuando se habla de salud mental, ese es uno de los grandes retos que tenemos y es acabar con el estigma que se tiene alrededor de la salud mental. Otro reto que se tiene es que podamos hablar de manera natural de los trastornos en salud mental para poder encontrar no solamente ayuda, sino para que las personas puedan llevar a cabo la ruta dentro de su EPS o dentro de su sistema de salud de una manera adecuada. Otro de los elementos es que hay una ley que es la ley 1616, pero esta ley necesita una implementación y que tenga un abordaje más integral. Y por eso hoy en el Congreso de la República están tramitándose diferentes leyes, entre ellas esta que es la 014. Y este 014 está modificando algunos elementos de la 1616. Uno de ellos, por ejemplo, es que podamos tener un abordaje integral desde los determinantes sociales. La secretaria nos podrá ahora un poco conversar cuáles serán esos determinantes sociales que en Medellín afectan la salud mental. En Bogotá, por ejemplo, se hizo un estudio el año pasado, se identificó que la inseguridad, que la movilidad y el desempleo son tres determinantes sociales que están afectando de manera directa la salud mental de los bogotanos y las bogotanas. Y uno dice, bueno, pero ¿y eso le corresponde a la Secretaría de Salud de Bogotá o al Ministerio de Salud? No, esto es un trabajo que tiene que ser integral con las diferentes entidades, porque cuando una persona estudia, sale a buscar empleo, no consigue empleo, empieza lo primero a sentir frustración, luego ansiedad, luego depresión y puede caer en un trastorno. Pero también cuando la movilidad, cuando usted tiene que estar en un transporte público durante 3 o 4 horas del día, cuando los trancones son tan asfixiantes, que puede usted no necesariamente ir en transporte público, puede ir en un transporte privado, un carro lo cierra y la forma en que se baja la persona que le cerró a la otra es atacándolo, no diciéndole, excúseme, lo cerré, voy de afán, no. Tenemos pocos niveles de tolerancia y pocos niveles de solución de conflictos a través del diálogo. Entonces, estos dos elementos y aunado con la inseguridad. La inseguridad hace que las personas tengan delirios de persecución, tengan también ansiedad, cuando salen a la calle sienten que los están persiguiendo, sienten en algunos casos, en Bogotá, por ejemplo, algunas personas que se entrevistaron
manifestaron que se sentían secuestradas en su casa porque no podían salir después de cierta hora de la noche. Entonces, o porque salían y en el antejardín de su casa tienen habitantes de calle que les impiden tener un tránsito normal en su propia vivienda. Entonces, estos tres determinantes sociales, solo para mencionar estos, están afectando de manera directa la salud mental de los bogotanos y bogotanas, y que efectivamente lo que pretendemos en el proyecto de ley es que la salud mental no se puede seguir tratando solamente desde la Secretaría de Salud o solamente desde el Ministerio de Salud. Tiene que ser un abordaje integral, teniendo en cuenta los determinantes sociales que están afectando la salud mental de las personas, pero además de los determinantes sociales, que se tenga en cuenta las diferencias, las particularidades étnicas, de orientación sexual, etc. Este es uno de los temas fundamentales que estamos teniendo en el proyecto de ley 014. Otro de los temas es que se crea al interior del Ministerio de Salud una instancia de dirección de salud mental. Hoy hay un referente de salud mental, pero no hay una instancia de dirección que sea la responsable de la implementación de la política pública. Y adicional a ello, dentro del presupuesto general de la Nación se asignan recursos al sector salud, pero no se sabe exactamente cuántos recursos van para salud mental. Van a salud pública, pero no a salud mental. Entonces el proyecto de ley está pidiendo que se especifique claramente cuántos son los recursos que se destinarán a salud mental. Antes de hablar con otro de los... ¿sí? Permítame que le quiero interrumpir un poco ahí. Me queda una duda muy grande. Esto es avergonzante. Es decir, y lo resumo en eso porque es que aquí terminamos con ese remoquete, no es que usted está loco, no, es que estar loco puede estar deprimido, esquizofrénico. Los colombianos tenemos miedo, culturalmente tenemos ese temor de decir que tenemos una enfermedad de este estilo. Por eso cuando yo menciono que lo primero que hay que acabar es con el estigma, es eso. Yo digo, me siento mal, me siento triste, de pronto quiero ir al psicólogo, quiero ir al psiquiatra. ¿Estás loca? Sí, así ¿Qué tienes? ¿Te pasa? ¿Qué te pasa, no? Sí, tómese una agüita aromática. O estás en el trabajo y te incapacitan porque tienes una depresión. Llegas al trabajo, se te acabó la incapacidad, nadie te pregunta cómo estás, cómo te sientes. Pero si tú llegas de un ortopedista porque tuviste una fractura en una pierna o en un brazo, te preguntan, bueno, ¿cómo te fue? ¿Caminas bien? ¿Tu movilidad está bien? ¿Puedes manejar tus brazos? ¿Funcional? Pero cuando usted llega de una situación depresiva, nadie, esto como que es un tabú, nadie le pregunta a uno, ¿cómo te sientes? ¿Ya estás mejor? Sí, señor. Nadie le tabú, la sexualidad y la salud mental. Secretaria de Salud de Antioquia, Marta Ramírez, ¿cómo está y en qué prioridad está la salud mental de los antioqueños? Y me encanta lo que está diciendo la representante a la Cámara, es que muchas veces no tenemos, a mí en lo personal, a veces me estresa el ruido. Por ejemplo, aquí que tenemos al lado de mi oficina, cuando empieza esa bullaranga los viernes a las 4 de la tarde, y esto genera estrés, el ruido del tráfico. Pero vámonos para otras subregiones del departamento, el orden público, la seguridad. Qué susto no hice para Coveñas por la noche porque de pronto me van a secuestrar, me van a atracar. ¿Cómo estamos en Antioquia y ustedes qué han visto? Bueno, realmente estamos viviendo una pandemia de salud mental. Se exacerbó en la pandemia por la COVID-19 y quedó. Se quedó porque además todos estos factores estresantes están cada vez más preponderantes y el hecho de no haber podido elaborar el duelo para muchas de las familias, el hecho de haber perdido empleo porque se perdieron muchos empleos y todo lo que vivimos en lo cotidiano efectivamente está disparando situaciones de salud mental que, como bien lo dice la representante, se toman como tabú, hay estigma, la gente tiene temor, pero además hay otro tema muy crítico, que hemos perdido la capacidad de conversar unos con otros. Cada vez más seguramente nos estamos comunicando por los celulares y ponemos caritas o ponemos signos, ponemos emoticones, pero la conversación hace muchísima falta. Y es por eso que la Gobernación de Antioquia, particularmente de un presupuesto inicial que arrancó cerca de 7.000 millones, pues cuadruplicó el presupuesto.
realmente para poder llegar a todos los territorios, y tenemos múltiples estrategias, porque como lo decía la representante, hay que coger todos los grupos etarios, hay que ser incluyentes con las personas que tienen pensamiento distinto, y observamos muy baja capacidad en los territorios para atender la salud mental. Hay un dato muy delicado. Si con el tema de salud mental, situaciones graves, necesitaríamos en Antioquia tener disponibles cerca de 1.600.000 consultas de psiquiatra para cómo vemos que se está comportando la enfermedad en la población. Sin embargo, apenas tenemos 450.000 disponibles con los psiquiatras que tenemos. Eso implica un reto muy grande, eso implica modelos especiales, cómo preparar otra vez al médico general para que resuelva muchas cosas, y cómo los psicólogos los enfocamos a acompañar estos procesos en el territorio. Y una estrategia muy buena son los cuchaderos. Con los cuchaderos, estrategia que tiene tanto Medellín como nosotros en la gobernación, se salvan muchas vidas. Una llamada a tiempo salva muchas vidas, y en esa llamada a tiempo se aplican primeros auxilios psicológicos que lo están sabiendo hacer muy bien los psicólogos, logran calmar la persona, logran darle una luz, logran enrutarla para que acceda a los servicios, y se han salvado bastantes vidas con eso, tanto en estrategias que vienen desde la temporada anterior, el año anterior, y que ahora la estamos reforzando en todo el territorio antioqueño. Representante, yo le quiero hacer una pregunta sobre dos palabras que estaba ya mencionando la secretaria de Salud del departamento de Antioquia. ¿Cómo hablar de salud mental si a todo a lo que hacemos referencia ya es enfermedad mental? ¿No nos falta hablar de prevención? ¿No nos falta hablar de estrategias de prevención para que sí sea efectivamente salud mental y no llegar a la enfermedad mental? Al trastorno, efectivamente. Yo quiero aumentar el dato de país de psiquiatría, porque efectivamente lo que dice la secretaria tiene razón. Hay un déficit en la oferta de psiquiatras. Imagínense, el indicador de país es 1.8 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, y el estándar de la OCDE son 15 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Es decir, estamos a un abismo de cumplir un indicador como es el de número de psiquiatras para atender a la población. Cuando hablamos de promoción y prevención, a veces de manera histórica decimos promoción y prevención, pero en realidad es promover la salud mental. Y cuando hablamos de salud mental es un estado de bienestar, dice la OMS, que es un estado de bienestar, de equilibrio entre el cuerpo y la mente. Es la capacidad de resolver los problemas a través del diálogo, es la capacidad de encontrar su proyecto de vida y construir el camino para desarrollar su propio proyecto de vida. Es la capacidad de superar los obstáculos, es la capacidad también de comprender y escuchar a los demás y poder tener buenas relaciones interpersonales. Eso es salud mental, y eso es lo que tenemos que promover. Lo que tenemos que prevenir son los trastornos en salud mental. Este proyecto de ley también tiene varias actividades referentes a la promoción de la salud mental, y entre ellas el mes de octubre definirlo como el mes de la salud mental. Es un mes donde pretendemos que se hagan solo actividades de conciencia, de prevención y de promoción de la salud mental, de que podamos identificar hábitos saludables. Cuando yo tengo algo que le digo a las personas, hay personas que dicen, es que yo no sé qué es promover la salud mental. Usted puede escuchar a las personas, usted puede escuchar a sus hijos, a veces usted no se da cuenta, pero nunca los escucha o nunca habla con ellos. Y pasa algo y dice, pero si yo lo veía bien, pero resulta que usted nunca lo escuchó, pero además nunca lo observó. No observó que estaba cambiando de comportamiento, no observó que se quedaba encerrado en su cuarto, no observó que dejó de comer, no observó que dejó de dormir las 8 horas, que no dormía, que pasaba noches enteras en vela, que empezó a cambiar estados de ánimo de manera frecuente.
Pero además, cuando pudo identificar algún cambio, lo que hizo fue juzgarlo. No sea perezoso o no sea perezosa. A mí nunca me pasó nada de presión, lo que hace falta es un poco de correa o un poco más de exigencia, y entonces juzgamos, y al juzgar, pues usted le da miedo pedir ayuda o simplemente se queda callado o se queda callada. Entonces, promover la salud mental es saber que en realidad nos conviene tener una buena salud mental. De hecho, hay otro indicador que tiene la OCDE, y es que un país que tiene una buena salud mental aumenta 4 puntos del PIB. ¿Por qué? Pues porque se generan menos incapacidades, menos costos en salud, y eso, y además el costo también en salud, porque los intentos de suicidio pueden llegar a generar también problemas de discapacidad. Entonces, en nuestro país, ¿ustedes saben qué indicador tenemos hoy de intentos de suicidio en nuestro país? Cada hora en nuestro país, 5 personas intentan quitarse la vida. Cada hora, 5 personas intentan quitarse la vida. Entonces, esto significa que efectivamente necesitamos hábitos saludables, que necesitamos aprender a cuidarnos y aprender a autocuidarnos. A veces ni siquiera el otro día que hubo el suicidio de una de las residentes de medicina en una universidad en Bogotá, una de las preguntas era, bueno, ¿y qué pasó? Y entonces resulta que a veces nos acostumbramos de que los médicos no comen bien, de que los médicos tienen que doblarse los turnos, y entonces, no, es que si usted no hace 3 o 4 turnos seguidos sin dormir, entonces, no, pues es un incapaz. Y resulta que no. Lo normal es que usted descanse, lo normal es que usted duerma. Se normalizaron conductas, de pronto representantes, se normalizaron conductas que atentaban contra nuestra salud mental y física, por lo que usted nos está refiriendo en ese caso puntual. Claro, se normalizó lo que no es normal. Se normalizó que usted no come bien, que se normalizó que usted no duerme, se normalizó que usted tiene que turnearse para ser un buen médico. Se normalizaron cosas que no son normales. Entonces, el autocuidado lo olvidamos, y resulta que el autocuidado es fundamental. Yo tengo que aprender a cuidar mi cuerpo, a cuidar mi mente, a cuidar mi estado de ánimo, y a identificar mis emociones. No es malo sentir emociones, por supuesto que no. Somos seres humanos. Sentimos. Pero tenemos que aprender a gestionar las emociones, y para eso se necesitan herramientas, y esas herramientas las tenemos que aprender desde la educación inicial hasta cuando estemos mayores de edad. Es decir, aquí siempre se aprenden, porque hay emociones que surgen en diferentes etapas de nuestra vida. Y eso también forma parte del proyecto, ese desarrollo de herramientas para la vida desde la educación inicial. Y claramente para aprender a autocuidarnos, a promocionar la salud mental y a prevenir trastornos. Secretario, usted puso un tema ahorita que no lo quiero dejar ahí, porque esto no solamente ocurre en salud mental, o sea, conseguirse un especialista, un cardiólogo, un endocrino, para que se vaya a las regiones, lo veo difícil. Usted decía, psicólogos, psiquiatras en las regiones. ¿Cómo hacer para motivar a estos profesionales a que trabajen en Caucasia, en Turbo, en Yarumal, no sé? ¿Cómo hacer? Porque es que realmente entonces los especialistas y todo eso se está concentrando en las ciudades principales, pero en la región no. Sí, tenemos realmente mucho desequilibrio, incluso con los médicos generales. No es lo mismo el número de médicos generales que trabajan en las regiones a los que trabajan en las áreas metropolitanas. Realmente estamos haciendo un llamado a las universidades. Acá en Antioquia ya empezamos a hacer un trabajo con todas las facultades de medicina y con las universidades para que empecemos a pensar en el territorio, y a los estudiantes desplazarlos incluso desde su misma formación al territorio, para poder ir sembrando los pinitos para cambiar esa situación. Nosotros estamos trabajando en el concepto de redes de servicios de salud que deben ser fortalecidas en cada uno de los territorios, de la mano de la academia, con acciones como muy puntuales para cerrar esa brecha. Pero me voy a meter otra vez como en el tema de salud mental, porque es muy delicado. Estamos teniendo mucha
incidencia de violencia intrafamiliar. Entonces estamos viendo atados muchos de los temas de salud mental a la situación que se está viviendo en los hogares. Y como decía la representante, se pueden vivir precisamente atados a los determinantes sociales. Un hogar que cada vez en Antioquia hemos subido en un año como 9% de hogares monoparentales, con mujer cabeza de familia, con inseguridad alimentaria. Esos temas favorecen mucho las situaciones de violencia intrafamiliar que realmente hacen que se recurra más rápidamente al consumo de sustancias psicoactivas, a la depresión, a los intentos de suicidio. Entonces, es tan complejo el problema que todo lo que hagamos tiene que sumar y sobre todo nos tiene que llevar a que hagamos, como dice la representante, ese abordaje integral y que trabajemos en unidad desde el orden nacional, departamental y local para poder abordar el problema, porque si no nos va a ganar la partida. Secretaria, pero en el entorno local, donde es claro que no tenemos muchos recursos, ¿el problema es más de falta de profesionales o de nuestro relacionamiento como sociedad con el entorno, con el otro, con el amigo, con el vecino, con el hijo, con el pariente, en fin? La causa raíz hay varias explicaciones, hay unas biológicas, hay otras que son realmente propias de cada persona, pero los factores del entorno son las más determinantes. Un entorno que hoy precisamente tiene unas exigencias, como lo decía la representante, un ritmo de vida donde te exigen cada vez más, y se va olvidando el ser por el saber hacer y por el hacer. Realmente yo creo que vamos a tener que volver la mirada a la persona, a la manera como esa persona se relaciona. Y voy a tocar un tema que puede parecer cursi, pero hemos perdido conexión espiritual. Sea la que sea en lo que creamos, ese conector realmente te da muchas bases para que puedas tener una fuerza interior que es capaz de llevarte a manejar ese entorno que hoy es supremamente distinto al que teníamos hace años. Yo le quiero preguntar a las dos, porque ya hicimos un balance de lo que hemos perdido a nivel emocional y lo que éramos antes, pero también existe la posibilidad que hayamos perdido fortaleza emocional, porque antes los abuelos, 14 hijos, se rebuscaban lo del diario, con cualquier cantidad de problemas encima, y ellos respondían y uno podría pensar, no se quejaban por nada. También hubo un déficit de fortaleza emocional con lo que llamamos hoy generaciones de cristal. Pues yo particularmente creo que a los padres de familia nos ha faltado también herramientas para abordar esa nueva generación que quiere otro tipo de cosas muy diferentes a las nuestras. Y realmente nos dedicamos a facilitarles mucho el camino y no tienen tolerancia a la frustración. Pero hay un tema que me parece bastante peligroso, y es que hoy mismo los niños que usan celular y los dejan solos en ese proceso, estamos viendo que hay intentos de suicidio en niños a edades cada vez más tempranas, y es que están siendo motivados por algunos juegos, algunos retos que los llevan hacia allá, y que realmente los padres de familia no detectan a tiempo los niños que están haciendo y cómo va cambiando los parámetros, las conductas normales de ese niño o de ese joven para poder captar a tiempo que está en un riesgo inminente y que hay que sacarlo de ahí. Olga, ¿hemos perdido también fortaleza emocional? Hemos perdido muchas cosas. Hemos perdido los vínculos familiares. Los vínculos familiares, antes nos encontrábamos queriéndonos o no queriéndonos, o teniendo o no teniendo que almorzar un domingo, nos encontrábamos el domingo en familia, conversábamos, o a veces entre semana, en la noche por lo menos, para comer, para conversar, para escuchar qué nos pasó en la semana, qué nos pasó en el día. Entonces, cuando tú dejas de conversar, cuando tú dejas de encontrarte con tu familia, pierdes vínculo. Entonces, cuando pierdes vínculo, pierdes seguimiento. Y ese vínculo se ha roto en la familia. Y al romperse ese vínculo en la familia, pues también tiene que ver con el afecto, tiene que ver con
la frustración. Entonces, como que nos preocupamos por solucionarle efectivamente los problemas a todos y cuando algo nos pasa que no queríamos, como que nos derrumbamos y como si el mundo se nos acabara. Esa fortaleza se suple cuando hay vínculos muy fuertes familiares, cuando hay cercanía, cuando hay acompañamiento, cuando se escuchan los problemas. También se ha perdido alrededor de la sociedad vínculos. Uno ya no conoce ni al vecino. En un conjunto residencial no sabe quién es el vecino, la vecina, ni se habla. Entonces, los vínculos comunitarios también hacen falta. Los vínculos con el relacionamiento de amigos y amigas. A veces nos centramos en nosotros mismos y no tenemos esos vínculos con los amigos o con las amigas para la recreación, para el esparcimiento, que forman parte de la vida cotidiana. Entonces, las redes sociales, que es un elemento nuevo en la vida, eso no existía hace algunos años. Hace algunos años el mayor distractor era el televisor, luego el computador. Hoy las redes sociales es un distractor tanto para pequeños como para grandes. Es decir, rompe. Ahora es muy normal que llega uno a un restaurante y hay el papá, la mamá, los dos niños y todos con el celular en la mano. Ni se hablan con el celular. ¿En qué momento se genera un vínculo si el vínculo más cercano lo tengo con un celular o con una tablet? Entonces, a mí me parece que además de que nos faltan relacionamientos con los vecinos, con la familia, hay personas que no conocen ni siquiera a sus familiares cercanos. Y esos vínculos nos hacen falta como sociedad para fortalecernos, pero también yo creo que el tema de la autoestima es fundamental. Cuando tú fortaleces tu autoestima, la autoestima es la percepción de ti mismo, es lo que tú percibes de ti, lo que tú crees que puedes llegar a alcanzar y hacer. Entonces, cuando esa percepción de ti mismo tampoco es adecuada y crees que eres inferior a lo que piensan los demás de ti, pues tienes un conflicto y creo que también hay muchos problemas hoy de cómo me percibo también por las redes sociales, por los estereotipos que tenemos de belleza, que están afectando la salud mental de las personas. Es decir, hoy tenemos nuevos elementos que están vinculados a la vida cotidiana, tanto de los individuos como de las familias. Y esos nuevos elementos han hecho que se rompan vínculos y que si no somos fuertes como familia para escucharnos, para amarnos, para entregarnos y salir todos unidos de alguna dificultad, pues es muy fácil caer en dificultades, en trastornos o en algunas emociones de tristeza o de depresión. Representante de la Cámara, Olga Lucía Velázquez, muchas gracias por habernos acompañado y espero que su proyecto salga adelante porque lo necesita, el país lo necesita. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias y efectivamente ya se radicó la ponencia en tercer debate en Comisión Séptima de Senado. Ya nos faltaría el debate en la plenaria de Senado y esperamos que antes de terminar el año sea ley de la República. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por hablar de salud mental. Muchísimas gracias por preocuparse por la vida de muchas personas que hoy de verdad a veces ni siquiera sabemos qué está sufriendo, qué está pasando, qué está sintiendo las personas, incluso las más cercanas a nosotros mismos y que necesitamos escucharlos, observarlos y no juzgarlos. Muchísimas gracias. A usted.